Francisco, Gonzalo y Juan Pizarro, y se reparten los palacios en el Cusco. Le toca a Juan Pizarro el templo de Coricancha. Quienes hemos estado en el Cusco, y aquí está nuestro distinguido colega, el doctor Guillermo Ruiz Caro, cusqueño, sabemos que sobre los muros del Coricancha se levanta el convento de Santo Domingo en el Cusco, porque a Juan Pizarro le asignan ese palacio y él sufre una agresión militar en el sitio de Sacsayhuamán y luego muere a consecuencia de esas heridas, pero durante su agonía de varios días deja en el testamento a la orden de predicadores ese convento. Y es ahí, fíjense qué extraordinario es esto, que en 1548 la orden de predicadores acuerda un estudio general en su convento del Rosario en Lima, pero hay una historia anterior que es la que voy a tratar de narrar. La ciudad de Lima, 1536, había muchas necesidades religiosas para atender a los enfermos, las confesiones, las extrema unciones, y desde el punto de vista del derecho canónico, la orden dominica no tenía la personalidad jurídica eclesiástica de derecho internacional que se conoce con el nombre de provincia, porque las órdenes religiosas tienen la estructura del Imperio Romano, provincia del latín provincere, lugar conquistado, ¿no? Nosotros dependíamos de la provincia de México, de la provincia eclesiástica de México, que a su vez se había disgregado de la provincia de Santo Domingo, que es la provincia primigenia en América. Y es así que los misioneros dominicos acuerdan designar a dos procuradores, para que viajen a Roma y gestionen ante su santidad, de acuerdo a las leyes canónicas existentes, la erección de una provincia independiente en el Perú. Y estos procuradores, cuyos nombres han quedado registrados por Juan Meléndez, Martínez Toscano y Fray Antonio de Zúñiga, hay que recordarlos, ¿eh? Porque ellos son los protocreadores de la universidad, vamos a llamarlo. Llegan a Roma precisamente cuando se celebraba el 201º capítulo general de la Orden Dominica, presidida por el gran maestro Jean Fernier. No llegan a Roma, llegan nada menos que a la ciudad de Lyon, en Francia, porque en Francia es donde surge la Orden Dominica debido a que, lo ha dicho el doctor Raúl Chalamé, en el siglo XIII se había propagado en el sur de Francia una doctrina que la Iglesia consideraba herética, que era la doctrina cátara o albigense, que sostenía que había dos dioses creadores en el mundo. El mundo material era la creación de un Dios malo, pero el mundo espiritual era de un Dios bueno. Pero esto afectaba a las bases mismas del cristianismo porque Cristo había tenido forma humana, María lo había concebido de manera milagrosa. Y bueno, los predicadores, se les constituye la orden en el siglo XIII, y ellos tienen pues su capítulo general, el 201º capítulo en el año 1536, y ahí comparecen los procuradores y les prestan atención. Yo he encontrado el acta hace poco, ¿eh?, de ese 201º capítulo que fue publicado en 1904, está en latín, y tenemos el traductor en latín, felizmente gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Dicho sea de paso, el doctor Luis Antonio Iguren hablaba latín fluido y traducía latín jurídico y latín eclesiástico. El capítulo general acuerda remitirle a su santidad Paulo III la petición de los procuradores que venían de Lima. Y es así que el Papa, el día 23 de diciembre del año 1539, es decir, de las vísperas de la Navidad, expide un breve apostólico que empieza con la frase latina consicut accepimus, que quiere decir conforme hemos sido informados. La mayoría de los breves apostólicos tienen esa fórmula diplomática. Y en esa carta apostólica, que la traduje el Santo Padre, delega autoridad plenaria en el maestro de la orden dominica, que ya no era Jean Fernier, que había fallecido, sino era ahora Agustín Recuperato, un italiano, para que él, mediante unas cartas patentes o letras patentes, llamadas así, porque la mayoría de esos documentos religiosos eran reservados, pero las cartas patentes son cartas abiertas
para que se divulguen, se den a conocer urbi et orbe, por todos, tirios y troyanos. Le da esa autoridad plenaria para que erija la provincia dominicana en los reinos del Perú. Es así que el 4 de enero del año 1540 se crea la provincia con el nombre de San Juan Bautista. Pero ¿qué cosa era una provincia para la orden dominica? No solamente era una persona jurídica de derecho eclesiástico, sino que tenía inherente dos mandatos conciliares medievales. El tercer concilio de Letrán y el cuarto concilio de Letrán, en los que se habían adoptado dos cánones. Primero decretos, luego cánones, luego del sínodo, que es la asamblea de los asesores, vamos a decir, de la iglesia. El cuarto concilio de Letrán es el concilio más importante del medioevo, en materia educativa y en materia de lucha contra la herejía. Estamos hablando del año 1179, el primer concilio, y el otro es de 1219. Fíjense, mucho antes del descubrimiento de América, antes de la fundación de Salamanca, pero ya estamos hablando de la Universidad de París, ¿no? Por Jean La Sorbonne, por eso luego se llama La Sorbona, la Universidad de Bolonia, que destaca en Derecho, Irnerio, Derecho Canónico, y Graciano, el Derecho Romano. Se dictan estas cartas patentes, se crea la provincia, y en ella el Studium Provinciale, que es el estudio predecesor del Studium Generale. El Studium Generale es la academia que abre las puertas a novicios, a frailes y a seglares, a los que no pertenecen a ninguna orden. Entonces esto ya explica y decodifica un poco ese misterio que el doctor Eguiguren trataba de desentrañar, ese enigma que el doctor Palomino, en conversaciones que nosotros hemos sostenido durante largos años, tampoco entendíamos. Exacto. Porque hay tres niveles en los estudios dominicos: el studium conventuale, que no necesita autorización, el provinciale para la provincia, y de hecho el primer studium provinciale lo ha dicho también el doctor Chanamé, porque ha leído las mismas fuentes que hemos encontrado aquel día extraordinario 8 de abril, ¿no?, en nuestra visita al convento de Santo Domingo. El primer studium provinciale lo otorga el Papa Honorio III a Tomás de Aquino, y ahí él redacta su Suma Teológica, que es un texto de enseñanza de la teología, para que los predicadores venzan en el debate a esos cátaros, esos albigenses que eran también tremendos polemistas en materia teológica. Entonces tiene Lima el convento de Nuestra Señora del Rosario, incluso el primer escudo de la universidad, que todavía no lleva el nombre de San Marcos, porque esto es un nombre posterior, del año 1571. Esto es cuando se exclaustra la universidad tras las reformas toledanas, porque la universidad es un estudio dominico, ¿no? El primer nombre, y lo vimos con la ingeniera Sonia Napan aquí presente, dice así el escudo en latín: Academia de la Bienaventurada Señora del Rosario en los Reyes del Perú. Los Reyes de la ciudad de Lima. Ese es el nombre. Ese es el nombre primigenio, originario de ese studium provinciale. Pero cuando hemos conversado con los dominicos, con el prior provincial, los priores provinciales fueron los primeros rectores, ¿eh?, de este studium provinciale. Nos dicen que no hay registros de ese studium provinciale, no obstante la información de Juan Meléndez. Y claro, aquí viene la otra explicación, que es la explicación geopolítica mundana. Con las leyes nuevas de 1542, es decir, cuando termina el régimen de los conquistadores y empieza el virreinato, las leyes las casistas también, hay una sublevación en el Perú, de la de Gonzalo Pizarro, la sublevación de los encomenderos. Lo ha dicho el doctor Chanamé en su obra La República Inconclusa. El primer golpe de Estado del Perú, Gonzalo Pizarro. 5 años, Gonzalo Pizarro, presidente de la audiencia, dueño de todas las encomiendas, se había alzado contra las leyes, contra Carlos I de Castilla y contra Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, porque en Don Carlos concurren las dos investiduras. América le pertenecía a la corona de Castilla. No hablemos de España, eso es un anacronismo prematuro, porque España es un constructo de Felipe II, ¿no? Entonces, con la sublevación de Gonzalo Pizarro, el primer virrey que llega al Perú, Blasco Núñez de Vélez, derrotado en Iñaquito y es ejecutado.
Imagínense la repercusión de esta noticia en Valladolid, en Innsbruck o en Augsburgo, que era donde gobernaba la corte itinerante de Carlos V, según los registros de Joaquín Foronda, que es el único historiador español que tiene el cuaderno de bitácora de día a día del emperador. Al emperador le gustaban los torneos. Exacto. El último hombre del medioevo y el primer hombre de la modernidad, según Karl Brandl, el principal biógrafo de Carlos V. ¿Cómo lo habrá estremecido? No solamente en su rol de catejón, según la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, porque el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, tenía una misión escatológica, impedir la llegada del anticristo. Y en la dieta de Worms de 1521, Martín Lutero era una suerte anticristo, ¿no? Es la ruptura de la iglesia. Entonces es un tema complejo. Las guerras renacentistas, Mühlberg es un año antes de Jaquijahuana, pero Jaquijahuana es una victoria de Pedro de la Gasca, que nadie en la corte quería venir a las Indias, y el que viene es un señor de 50 años, bajito, sin armas, gran diplomático. Nuestro amigo, el desaparecido historiador Teodoro Hampe, hizo su tesis doctoral sobre Pedro de la Gasca en la Complutense de Madrid, ¿no? Con Calvete de la Estrella como fuente principal, el biógrafo de Pedro de la Gasca. Y Pedro de la Gasca viene a persuadir a los rebeldes, porque trae pliegos en blanco firmados por Carlos V, para darles mercedes, recompensas, encomiendas. ¿Y saben ustedes quiénes actúan en el servicio de inteligencia de la corona? La Orden de Predicadores. Fray Tomás de San Martín, que fue el primer provincial elegido en esa carta patente de 1540 por un mandato de 8 años, porque el mandato era de 4 años, pero como era una nueva provincia y su santidad tenía en alta estima al Perú, porque ya éramos, como dice el doctor Chanamé, y yo le felicito por sus palabras tan acotadas, ya éramos cristianos católicos desde 1535. Fray Tomás de San Martín, Jerónimo Loaiza, que luego sería el primer obispo de Lima, y luego arzobispo, porque el obispado de Lima se convierte luego en arzobispado, ¿no? Jerónimo Loaiza, son aquellos que informan a Pedro de la Gasca quiénes son los susceptibles de esta persuasión política y quiénes son los leales, los gonzalistas. ¿Saben lo que pasa en Jaquijahuana, no? Cuando están las fuerzas de Pedro de la Gasca frente a las fuerzas de Gonzalo Pizarro, se produce un desbande de la caballería. Entre ellos, nada menos que el capitán Garcilaso de la Vega y Vargas, el padre del insigne literato peruano. Por eso que el Palentino en una nota reservada, enviada a Madrid, le llama el leal de las 3 horas. Y cuando comparece el Inca, Garcilaso de la Vega en Toledo, no le dan audiencia, porque era el hijo de un traidor. Entonces el Inca se forma su propio destino en Europa. Pero eso ya es un excurso aparte. Se produce la victoria de las armas imperiales y es en Huaynarima, en un retiro, donde Jerónimo Loaiza con Pedro de la Gasca se van a solas, porque habían prometido recompensas a 1000 rebeldes, pero solamente podían entregar 200 recompensas. Tremendo problema el de Pedro de la Gasca, y deja en manos del religioso el tratamiento de este asunto. Entonces él invoca la gracia divina, el perdón y todas esas metáforas, ¿no?, del cristianismo, para persuadir a algunos descontentos, que luego se produce la sublevación de Hernández Girón, pero ya se controla el territorio, y es ahí, un mes después de Huaynarima y Jaquijahuana, que en el Cusco, el segundo capítulo provincial ya de la Orden Dominica, acuerda el Studium Generale, que era el paso superior del Studium Provincial. Entonces San Marcos no es solo Salamanca, doctor Chanamé, embajador Mendívil y los dos palominos. San Marcos es Bolonia, San Marcos es París, San Marcos es Oxford, San Marcos es la Academia de Platón, que fue cerrada en el año 529 con Justiniano, la Academia de Platón que operaba desde el año 399 a.C. Somos herederos del linaje más glorioso de la educación superior, y es por eso que yo quiero felicitar a los autores de este compendio, al doctor Chanamé, al doctor Cabrejo y al señor Isaac Vázquez, que está por ahí, al alumno, por haber tenido el acierto de congregar estos ensayos en un solo volumen. Porque no es solamente una mirada del pasado, sino es el escalón hacia el futuro, hacia los 500 años, que no van a ser en 1551 porque San Marcos tiene 2 cumpleaños.
Sus 500 años se cumplirán en el año 2039, dentro de 13 años. Los 500 años apostólicos. Y luego los 500 años imperiales en 2051. ¡Viva la Universidad de San Marcos! ¡Viva! Muchas gracias.